supongamos que estamos a la antigua o a la norma, que es impreso. La norma implicaba que, por ejemplo, ese expediente, el abogado del acusado o del imputado se lo llevaba a la celda y él lo tenía allí como si fuera la Biblia, a la izquierda ahí o a su diestra, y él lo leía y lo iba armando su defensa. Estoy hablando de whatever, de Natanael que vende pollo. Él tenía eso físicamente impreso ahí y lo iba leyendo y iba haciendo apuntes y eso físico. Sí. Incluso a quien se le notifica la acusación es a él. Si él está preso, es a la cárcel que va y se le lleva la acusación y le dice, mire, esta es la acusación del Ministerio Público, aquí están las pruebas. Es a él que se le notifica. Y en teoría él es que se la da al abogado. Al abogado. En un juicio, digo, en un caso, vamos a decir, simplista, de una persona que se robó esta plantica y está preso, prisión preventiva, y lo acusan, él recibe allá su legajo de prueba y él obviamente tiene el tiempo de estudiarlo, así como tiene el libro, lo que sea, él va a tener el acceso a esas pruebas, diríamos, indiscriminado. Ahora, al ser en el ámbito virtual, donde a esa persona lamentablemente no se le permite tener acceso a los dispositivos electrónicos, yo digo que deberían, porque el preso preventivo no es preso, o sea, no es una persona condenada. Los derechos que se le limitan, yo siempre pienso que no deberían ser absolutos, sino que deberían para cada caso decir, bueno, pero si a este yo, por ejemplo, no le imputo que está interfiriendo con el proceso, sino que se puede ir, bueno, pues yo le puedo dejar un imputador o lo que sea, pero bueno. El tema es que en este caso tenemos un imputado que no tiene acceso indiscriminado a su expediente, pero entonces a su vez tiene el tiempo limitado, porque si tú tienes, por ejemplo, una audiencia, digo, la pusieron lejos, pero si tú tienes una audiencia que tú necesitas estar leyendo 200, 300 páginas diarias para tú entender lo que está pasando y poder defenderte, y además de eso tú lo tienes en un imputado que no tiene acceso a esos documentos, ni físico ni digital, entonces ahí pudiera darse una violación a su derecho de defensa material, que si yo fuera, lo que pasa es que son muchas páginas, yo lo sé, pero que si yo fuera el tribunal o al mismo Ministerio Público, por un tema de saneamiento, yo dijera, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ese esfuerzo sobrehumano de tener esos documentos reproducidos de manera organizada para que cada uno tenga sus pruebas. Sin embargo, lo que sucedió en el tribunal fue que llegaron a un punto medio. Muchos de los abogados de la defensa dijeron, miren, yo no voy a pedir que me impriman todo, pero déjenme a mí elegir lo que yo quiero que me impriman, porque de cada 10 pruebas quizás tú necesitas una, porque a veces son pruebas repetitivas, a veces son pruebas que a ti no te interesan, o a veces son pruebas de otro imputado. Entonces, si hay un imputado que lo que se acusa es que firmó un documento, quizás ese imputado dice, bueno, yo no quiero toda la prueba, yo quiero esa. Entonces, el punto medio que se llegó fue, yo voy a durar, Ministerio Público, 20 días para organizar las pruebas y ponerla a disposición de la gente, y entonces ustedes se encargan de dentro de 10 días después de esos 20, decirle al Ministerio Público y al tribunal, mira, yo quiero la prueba 1, 20, 30, 40, 50, 1000, 1500, 1200, y ellos se la van a entregar físicamente. Con eso, por eso es, porque a mí no me cuadraba el tiempo. El juez había dicho que daba 60 días, ¿no? Para los abogados estudiar y ver todas las pruebas, etcétera, de cada uno de sus imputados, y por eso convocaba la audiencia para el 19 de diciembre, si mal no recuerdo. Y decía, bueno, pero 60 días es antes del 19. Es que se cuentan, es que el juez le dio X cantidad de días al Ministerio Público para organizar el expediente o las pruebas, 10 a los abogados para que decidan cuál de todas se van a quedar, y a partir de eso cuentan 60 para estudiarla. Sí, o sea, lo que pasa es que cada diputado tiene acceso ahora, o tendría acceso en un caso normal, a un plazo para hacer su escrito, por ejemplo, de excepción, y decir, mira, esto debe ser rechazado por esto, declarado inadmisible por aquello, lo que sea. Sin embargo, este plazo, que en materia ordinaria, lo más que le daría a una persona son 5 días, no es suficiente obviamente para un caso como este, y lo que se hace es que le dicen al juez, que por eso yo digo que el juez se manejó muy bien, le dicen, mire, aquí tenemos un problema práctico, lamentablemente no hay el plazo que se acostumbra a dar, no es suficiente, y el juez dice, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, después que tú tengas tus pruebas, que para eso son esos 10 días, de yo decir al Ministerio Público, quiero A, B, C y D, y dámela, entonces yo te doy un plazo de 60 días para que tú hagas tu defensa. Eso quiere decir que hasta el día número 60, ellos pueden ir y depositar un escrito diciendo, o solicitando al juez lo que sea que entiendan, o
ya pueden ir a una audiencia preparados para defenderse de esas pruebas. O sea, ese plazo de 60 días es para ellos producir su escrito en caso de que así lo requieran o lo prefieran, o planteen lo que tengan que plantear en la próxima audiencia, ya habiéndose cumplido ese rito procesal de darte la oportunidad de que te defiendas si así lo preferiste. Ya, una pregunta. Hay quien dice, bueno, esto es un pataleo de los abogados. Ya hemos visto, como ha explicado Francisco, que al final lo que se está defendiendo es un derecho al acusado, el derecho de, como tú decías, Francisco, de que tiene cada persona a defenderse. El derecho... El derecho a la defensa material, que no sea vulnerado por los plazos, porque no tienen acceso a la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto porque al final prolongar esto en el tiempo hasta diciembre, a quien más afecta es a cada uno de los imputados que tienen ya, va a correr más de un año o dos en prisión preventiva como medida de coerción. En medio de este proceso, de aquí al 19 de diciembre, ¿se le pudiera variar la coerción a estos imputados? ¿En qué momento se solicitaría una variación de esa coerción? Se ha solicitado ya anteriormente y los jueces anteriores han decidido mantener la prisión en los casos que ha correspondido como prisión preventiva. Sí, claro. Vamos a decir que el proceso de la medida de coerción, que es un proceso reactivo, que después que se impone hay una revisión obligatoria y también la persona o sus abogados pueden hacer solicitudes de revisión en base a que cambiaron algunos de los elementos que originalmente le impusieron, se lleva paralelo a lo que estamos viendo, que es la audiencia preliminar. Lo que quiere decir que mañana pudieran ellos hacer una solicitud de una revisión en base a lo que ellos entiendan, o probablemente la que le toca de revisión pudiera venir en los próximos meses o semanas, que realmente no sé cuándo es, y pudiera ser variada, porque este proceso de la audiencia preliminar, entre comillas, desconoce el proceso de la coerción, de la medida de coerción. O sea que sí. No, lo digo, Francisco, porque si un argumento para prolongar el proceso, para el acceso a las pruebas, para garantizar el derecho a la defensa del imputado, es que una parte de esos imputados está en prisión y no tiene acceso a un material digital o no tiene acceso a internet para consultar ese material, bueno, pues yo varío tu coerción para que tú estés en tu casa y cheques ahí en tu computadora eso sin mayor problema y tienes acceso a tus abogados. O sea, una cosa corresponde a la otra. Quizá los abogados en su estrategia dijeron, déjame forzar a estirar esto a diciembre para ganar tiempo en seguir buscando la manera de responderle a esa prueba, porque yo estoy seguro que en gran medida se han leído el expediente los abogados de la defensa o han tenido acceso, pero bueno, cada uno tiene su estrategia y en medio del interín, para justificar eso, bueno, utilizo el argumento de que mi defendido, el imputado, está en una cárcel, tiene acceso mínimo a internet o a una computadora, no puede preparar su propia defensa, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito tiempo. Aprobado eso, porque ya está aprobado por el juez. Ahora, si cae en el límite de los 3 meses para la revisión de la medida de coerción o los abogados lo deciden por mutuo propio, bueno, se la revisan y pudieran variarle la medida de coerción, en este caso, sobre todo a Jean Alain, pero ya han ganado en cuanto a tiempo para trabajar juntos en la defensa de esa imputación. Bueno, yo creo que aún el imputado estuviera libre, el juez le va a dar los mismos días, porque él tiene una dificultad adicional que no tienen los otros, pero los otros tienen la dificultad de enfrentarse con 15,000 páginas. Claro. Entonces, yo por eso creo que, sí, ahora hablándolo así al aire, me surge la idea de que incluso pudiera ser una causal de revisión la necesidad imperiosa de tú tener esa capacidad de defenderte fuera de una prisión cuando ya el proceso se empujó, ya estamos en una audiencia preliminar. Claro. Entonces,
pudiera ser eso incluso una causal para discutir una revisión y una viabilidad de una modificación del régimen de la medida de coerción actual, porque la verdad es que yo creo que lo peor que puede pasar, entre comillas, en un caso donde tú tienes una persona que obviamente no se puede escapar porque físicamente yo creo que no hay forma de que lo logre, y tampoco creo que esa sea su intención porque lo he visto muy interesado, digamos, en defenderse, es que incumpla los requisitos que el tribunal le imponga y vuelva otra vez al estado actual. Claro. O sea que pudiera ser que esto genere una interesante oportunidad para discutir eso, porque y ya le hablo como abogado, o sea, yo no me imagino el trabajo que deben estar pasando ese equipo legal para con su imputado enfrentar este caso. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo un caso donde mi imputado tiene la capacidad de venir aquí a mi oficina, sentarse al lado de mí y ojeando documentos y diciendo, ¿y qué es esto? Y él diga, no, mira. No, y meterse ahí 8 horas. Allá en Najayo lo que te pueden dar son 2 horas. No, y con condiciones que lamentablemente no son la idónea, y además, si a eso le montamos un tema de tablet o de computadora, sí. Mire, pasó algo muy interesante, cuando la acusación se filtró, los celulares, hasta un iPhone 13, chipeado. No podía abrirlo, la había capacidad. que buscar una computadora que lo aguantara, y cerrar YouTube, y cerrar todo, y eso es uno en condiciones privilegiadas. Entonces, imaginémonos ahora eso extrapolado en una cárcel. Eso es algo que yo entiendo y por eso yo digo, este juez tiene algo muy bueno, yo lo conozco desde antes, es un magistrado muy pragmático. Fíjese que aunque él dejó que la gente hablara más de lo que yo hubiese dejado, aunque para mí es fácil decirlo desde aquí, ¿verdad? Sí. Él al final agarró y pasó un rodillo, él dijo, ok, estos son todos los problemas que hay y lo vamos a resolver así. Técnicamente, si todo sucede como él lo planteó, en esa audiencia se va a comenzar a discutir derecho ya. ¿Usted entiende? Entonces, en este caso, él va a evaluar eso y va a decir, bueno, cuando a este imputado le toque defenderse, si real y efectivamente él no pudo cumplir, o sea, el tribunal, con preservarle las condiciones para que él se pudiera defender en base a todo lo que hemos hablado hasta ahora, pudiera darse un caso muy interesante, donde eso genere la necesidad de una variación y que los abogados de Jean Alain lo capitalicen en aquel foro.